necesito del otro grupo que me mande lo igual, una relación, porque ese es el que necesito yo entregar a la universidad. Gracias. Ujú. Bueno. ¿Ya listos? Creo que sí. Bueno. Sí ven la pantalla, ¿verdad? Sí, doctor. Bueno, obviamente desde el siglo pasado, el antepasado, a fines del siglo antepasado, después de que se descubren los rayos X, es hasta mediados del siglo pasado cuando se empieza a utilizar los rayos X en mama. Pero pues obviamente eran unas imágenes mm, con muy poca utilidad diagnóstica y era una radiación muy grande hacia la paciente. En 1965 mejoró un poquito la técnica, pero aún así era muy, muy deficiente. Y es hasta el siglo 73, perdón, hasta 1973, en que aparece el primer mastógrafo. Ya tenía utilizaba menor cantidad de radiación, era radiación sobre o exclusivamente sobre la mama, y la imagen de mama pues, era totalmente diferente, era en relación a la de 1940 a la 73, pues obviamente era otra cosa. Y se sigue mejorando hasta que empieza la mastografía digital, ¿sí? Para el 2008 por ahí aproximadamente. Entre esos años aparece uno que se llama cero mamografía. No sé si hayan oído de los equipos Xerox, que eran las fotocopiadoras. Cuando empezaron las fotocopiadoras, la marca era Xerox. Fue la primera compañía que hizo este tipo de copiadoras, ¿sí? Y está, pues bueno, pensando en hacer una copia, una fotocopia, trato de utilizar el mismo sistema, pero sobre la mama. Y se encontraron pues, Claro, pues con dos problemas. Uno de ellos, el primero fue la cantidad de radiación que se utilizaba, era una radiación muy alta y toda dirigida exclusivamente sobre la mama. Y la otra era la forma de obtener las imágenes. Eran placas de sales de plata y era un poquito más complicado obtener estas imágenes. ¿Sí? Pero la sensibilidad que tenía esta seromamografía era muy, muy alta. La sensibilidad sí disminuía mucho, de una sensibilidad de aproximadamente hasta un 100%. Prácticamente todas las lesiones se detectaban por este medio, pero la especificidad, es decir, será calcificación, será un nódulo, será un quiste o será algún otro tipo de lesión, era muy pobre, era aproximadamente un 60%. Uno menciona un poquito menos. Pero bueno, el chiste es de que la sensibilidad era muy baja y por la radiación tan grande que se utilizaba sobre la mama, pues cayó en desuso. De hecho, se habla de pérdidas millonarias en la empresa Xerox, en la compañía, por este tipo de error en la poca utilidad que tuvo este tipo de estudios. Después empieza ya, obviamente, desde los 90 y ya en el 2008, ya es más específico, ¿sí? Empiezan los equipos más específicos sobre mamografía. Empieza a ver los mamógrafos. Y los últimos los de última generación son los mamógrafos digitales, ¿sí? Que la imagen del 2008, pues es la imagen que se presentó
cuándo iniciaban este tipo de mastógrafos. ¿Sí? Entonces, nada más es una historia del desarrollo de la mastografía. Ahora, ya saben que la edad que se recomienda para iniciarse a hacer estos estudios es a partir de los 40 años. Les mencionaba que la vez pasada, por la cantidad de tejido glandular que existe en la mama antes de esta edad y posterior a esta edad. ¿Sí? Pues esa es una. Y esa cantidad nos da la densidad. Entonces la densidad nos va a limitar el uso de la mastografía o la sensibilidad y especificidad de la mastografía. Bueno, muy bien. Ya tiene una paciente mayor de 40 años. Va a acudir o acude a realizarse un chequeo mastográfico. ¿Sí? Este va a tener dos proyecciones. Una se llama cefalocaudal, es decir, el rayo va a ir de la cabeza hacia los pies y va a tener esta imagen. ¿Sí? Una imagen redondeada, bien delimitada, y nada más vamos a ver lo que es el tejido glandular, o más bien vamos a ver lo que es la pura mama, sin tejidos adyacentes. ¿Sí? La otra proyección es la medio oblicua, medio lateral. En inglés es medio lateral oblicua. Estamos en expediente oblicua medio lateral. Perdón. Bueno, y en esta vamos a ver lo que es el músculo pectoral. De hecho, para saber si una mastografía está bien tomada, una proyección oblicua medio lateral está bien tomada, debe de haber, o sea, debe de ver el, el músculo, ¿sí? El pectoral. ¿Sí? Y al verle el pectoral también vamos a ver lo que es la cola de mama y parte de lo que es la región axilar. En la región axilar vamos a ver la presencia de ganglios, de crecimientos ganglionares, si hay o no hay crecimientos ganglionares. Y por imagen, los ganglios son de tipo inflamatorio o a lo mejor de tipo infiltrativo. ¿Sí? La mayoría son de tipo inflamatorio, sobre todo cuando son imágenes radiopacas, es decir, blancas, con un centro radiolúcido, ¿sí? Bien delimitadas, regulares. Y pues el diámetro no debe ser mayores a 1.5 centímetros. ¿Sí? Si encuentra uno mayor a este tamaño, pues hay que sospechar o bien es un proceso infeccioso o inflamatorio agudo, o bien hay que descartar un proceso infiltrativo. Este, Cuando hay ganglios de tipo maligno, entonces se observan totalmente densos, radiopacos. ¿Sí? Y los bordes, de ser unos bordes regulares, bien delimitados, empiezan a ser unos bordes irregulares y a veces son de tipo especulado. O sea, y son mayores, muchos de ellos mayores a 1.5 centímetros. Esta es una comparativa, una imagen comparativa de una mama densa, se le llama, es decir, tiene un tejido glandular muy, muy denso. Se habla de patrones A, B, C y D. El patrón D es el patrón mayor con mayor densidad. ¿Sí? Entonces, este es un patrón que se llama patrón D. El patrón A es el que tiene menor densidad o menor cantidad de tejido glandular y tiene mayor cantidad de tejido graso. ¿Sí? Y vemos una comparativa con una seromamografía. Estos estudios prácticamente ya no los van a observar ustedes. A mí me tocó ver muy pocos de estos estudios. Entonces a ustedes prácticamente, pues, es para que sepan que hubo un estudio para mama que quedó en desuso. ¿Sí?
por los problemas que les mencioné anteriormente. Les mencionaba de los patrones tipo A, B, C y D. Entonces el tipo A es cuando prácticamente el total de la glándula, es decir, el 75% o más, está ocupado por tejido graso. ¿Cómo sabemos que hay tejido graso? El tejido glandular es radioopaco, es decir, denso. Ahorita vamos a ver otros ejemplos. ¿Sí? Donde vemos mayor cantidad de tejido, donde está más localizado a un área y hay menor cantidad de tejido graso. Más o menos lo dividimos en porcentajes y cuando hay mayor o menor cantidad del 75%, entonces hablamos de un proceso o de un patrón tipo A. Cuando el porcentaje es del 75 al 50%, hablamos de un patrón tipo B. Cuando es del 50 al 75, hablamos de un patrón tipo C. Y cuando es mayor, pues hablamos de un patrón tipo D. De esto, acuérdense ustedes de que hay varios patrones. Hay uno que el inicial es más tejido graso y el final es más tejido glandular. Ahora, ¿qué le vamos a estudiar a la mama? Antes un paréntesis. Esta es una imagen, por ejemplo, una imagen de un laboratorio de Estados Unidos. Si se fijan, es right MLO, medio lateral oblicua. ¿Sí? Y en español es oblicua, medio lateral. Y obviamente derecha o izquierda. Este es el otro extremo, es el patrón D, ¿sí? Donde más del 75% de la glándula está ocupado por tejido glandular. El tejido glandular es radiopaco. ¿Sí? El problema con estas mamas es que las lesiones nodulares se eh, llegan a cubrir por el tejido glandular. Entonces es más difícil ver lesiones en este tipo de tejidos que cuando hay este tipo de tejido. Hay otro que es un poquito menos de tejido, hay un poquito más de tejido graso, pero aún así es muy abundante el tejido mamario. Entonces le damos un patrón tipo C, entre C y D. ¿Sí? Hay unos les van a decir D, otros C. Es relativamente, eh, o sea, no hay tanto problema si es un patrón o es otro patrón. ¿Sí? Si les dicen es patrón A y el otro dice es patrón D, ahí sí hay una diferenciación. ¿Sí? Pero cuando es un patrón, no es mucho de evidencia del patrón o la diferencia de los patrones, entonces puede pasar sin problema entre uno y otro. Les mencionaba que es lo que vamos a estudiar de cada mama. Vamos a estudiar la piel, ¿sí? El contorno de la piel. La piel, vean cómo es muy, muy delgada y está toda homogénea. Esta no debe de medir más de 3 milímetros. Es el grosor aproximado de las paredes de la piel. Cuando hay aumento de este grosor, entonces hablamos de eh, una piel engrosada. Y es lo que nos va a dar la piel en cáscara de naranja. Y hay que descartar que sea un proceso infiltrativo o bien si fue un proceso traumático, ¿sí? Porque el proceso traumático también causa aumento o engrosamiento de la piel y este engrosamiento de la piel es causado por el traumatismo, el edema, no por un proceso infiltrante que me está causando lesión directamente a nivel celular. Si se fijan,
a nivel de perdón, vamos a estudiar después los pezones deben ser más o menos simétricos, no deben de haber retracciones, es decir, no deben estar hacia adentro. Y si está hacia adentro, porque es uno de los datos de malignidad, a veces el pezón se involuciona, se invierte. Pezón, sí. Si la paciente toda su vida lo ha tenido así, bueno, pues es una variante anatómica de la paciente. Pero si la paciente estaba normal y de repente se le sumió, entonces hay que buscar un proceso infiltrativo. Incluso si vemos esta mama, pero el pezón está retraído, hay que buscar o tomar otras proyecciones para buscar una lesión in situ, ¿sí? Un tumor in situ, que es el que me está causando los problemas. Vamos a valorar lo que es el tejido graso, ¿sí? El parénquima glandular, que en este caso prácticamente está sustituido por tejido graso, ¿sí? El tejido de sostén, que es estas imágenes radiopacas, ¿sí? Cuando hay mayor cantidad de tejido, tienen forma de C invertida. Estas, ese nos habla de la lesión de tipo de tejido de sostén. Y luego después vamos al parénquima. El parénquima, a ver si no hay microcalcificaciones o imágenes estelares. Estas imágenes estelares obviamente que sugieren un proceso infiltrante, ¿sí? Es la utilidad de la mastografía en estos casos, ¿sí? Entonces es muy importante ver esos datos o buscar este tipo de lesiones. Cuando hay accidentes traumáticos, la piel va a responder y va a haber engrosamiento de la piel. En este caso, vemos como a nivel del pezón y en la parte inferior está la piel engrosada. Vean como en la parte superior está la piel muy, muy delgada y en la parte inferior se ve engrosada. ¿Sí? En este caso, la paciente tuvo un traumatismo, ¿sí? Y le ocasionó el engrosamiento de la piel. También vamos a observar lesiones de tipo nodular, van a ser mayores, más grandes. Estas van a ser generalmente radiopacas, son la imagen, la pared radiopaca bien delimitada, ¿sí? Muy regular, ¿sí? Y en su centro puede ser radiolúcido, sobre todo cuando son grandes, ¿sí? Entonces nos habla de una imagen nodular bien delimitada, ¿sí? Un nódulo mamario, probablemente un fibroadenoma, ¿sí? Con algunas calcificaciones en su interior de tipo benigno y pues, solo hay que estarlo checando. En las mamas también va a haber arterias y las arterias bueno, se pueden calcificar su pared. Obviamente la calcificación no va a ser continua, sino va a ser discontinua, intermitente. Si se fijan, este trayecto corresponde a un trayecto arterial. ¿Cómo sé que es arterial? Las venas no se calcifican. Y las que se calcifican, ustedes cuando vean una imagen calcificada, una imagen tubular calcificada es una arteria. Si ven una imagen tubular y les dicen que es una vena, entonces las venas se calcifican a nivel de las válvulas, única y exclusivamente en ese nivel. En placa simple de abdomen, a nivel de hueco pélvico, probablemente lo vieron el año pasado, bueno, cuando vieron anatomía radiológica, vieron la presencia de flebolitos, ¿sí? Esas son calcificaciones venosas y esas calcificaciones están a nivel de las válvulas, ¿sí? En cambio, si hacen una mastografía y ven un trayecto serpinginoso, mal lineal, menos serpinginoso, ¿sí?
pero con múltiples calcificaciones, corresponde siempre a un trayecto arterial. Este es otro ejemplo, es una mama de tipo entre C, ¿sí? Donde hay mayor o aproximadamente el 50% de la mama está con tejido glandular, el otro 50% está por tejido graso, ¿sí? Ojalá nos tocaran todas las mamas así, de este tipo. Y bueno, son mamas de tipo graso, donde hay muy escaso parénquima glandular. El hecho de que haya poco tejido glandular nos facilita ver algún tipo de lesión de tipo infiltrativo o una calcificación, sobre todo de tipo maligno a nivel de la mama. Este, la mastografía, cuando la paciente llega porque se siente una masa en una de las mamas, en la mama izquierda, bueno, dice, tiene el, este es, esta es una proyección, bueno, las proyecciones, perdón, perdón, las proyecciones cefalocaudal y medio lateral oblicua, oblicua medio lateral, se deben de ver en espejo. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, la mama derecha y la imagen de la mama izquierda en las proyecciones cefalocaudal se deben de poner en el endoscopio encontradas, es decir, la parte interna, la parte del tórax, estén juntas en la parte medial. Y los pezones van a estar hacia afuera, uno a la derecha, otro a la izquierda. Y las oblicuas medio lateral también se ponen igual. Lo que va hacia donde está el músculo va a ser hacia el nivel medial y lo otro va a ser lateral. Bueno, entonces ya una vez que las puse en espejo, que se le llama, ¿sí? Para comparar cómo se ve la mama del lado derecho con comparación con la mama del lado izquierdo, ¿sí? Si se fijan, en las dos mamas hay poco tejido glandular, hay abundante tejido graso. En la mama derecha, el tejido glandular está disperso, heterogéneo, mal delimitado. En cambio, en la mama izquierda es una imagen nodular, bien delimitada, radiopaca, ¿sí? Que corresponde a un fibroadenoma o corresponde a un fibroadenoma. Obviamente, en estos casos, la mastografía, la utilidad perdió la utilidad para lo que está hecho el mastógrafo o la mastografía, porque esta es una lesión totalmente palpable, ¿sí? Esta debió haberse encontrado cuando medía unos pocos milímetros, ¿sí? Pero bueno, por alguna causa no se localizó, sino hasta que llega a este tamaño, ¿sí? Muchas veces porque ya les causa molestia a los pacientes o a las pacientes, ¿sí? Y acuden al médico porque hay dolor. Se les manda a hacer la mastografía y se les encuentra este tipo de lesión. Otras de las lesiones, como les decía, en espejo. Se pone una del lado derecho y la otra del lado izquierdo, ¿sí? Y se compara cómo se ve una y cómo se ve la otra. De toda radiolúcida, es decir, toda está negra. En cambio, la del lado derecho tiene una imagen radiopaca lineal, ¿sí? Que corresponde a las cicatrices. Es una cicatriz por una intervención quirúrgica previa a esta paciente, ¿sí?
Les mencionaba que la utilidad es el cáncer in situ. Cuando la mama es muy densa, a veces tiene calcificaciones. Si se observan aquí, en esta parte, aquí, hay microcalcificaciones. Este es uno que se llama cono de magnificación. Se hace eh, con una compresión especial hacia la mama en un sitio específico y desplaza el tejido adyacente y solo queda lo que queremos estudiar. En este caso se desplazó el tejido y quedó este tipo de microcalcificaciones. Si observan, son imágenes pues, más o menos redondeadas, pero son de múltiple tamaño y la densidad es diferente en cada una de ellas. Es decir, tienen imágenes que se llaman en sal y pimienta. Y estas imágenes en sal y pimienta, ¿sí?, son sugestivas de malignidad. Entonces hay que, cuando uno encuentra ese tipo de lesiones, bueno, pues lo primero, hay que mandarla al médico para que le haga eh, o le sugiera una biopsia. Ya sea se puede hacer por mastografía, por ultrasonido, o bien el médico en su consultorio, o bien en el quirófano. Doctor, ¿cómo Mande. mencionó que se llama el cono de qué? Perdón. Bueno, hay dos, se llama cono de compresión y cono de magnificación. Me explico. El cono de compresión consiste en hacer compresión sobre la mama sobre un sitio específico para desplazar el tejido adyacente. Y el cono de magnificación que se llama es hacer la mama un sitio específico, pero de mayor tamaño. ¿Sí? Ahí no desplazo este tejido, sino lo único que hago es aumento el tamaño y puedo valorar mejor algunas o algún tipo de lesión. Estas son otro tipo de microcalcificaciones que se le llaman, ¿sí? Imágenes en sal y pimienta, son unas de más densidad, otras de menor densidad, ¿sí?, de múltiples diámetros, ¿sí?, y están agrupadas en menos de 1 centímetro cuadrado. Entonces, este es una, bueno, es una magnificación, pero no es un cono, sino es una magnificación cuando se tomó la radiografía, la imagen para enseñarla. Les mencionaba de la seromamografía. Vean cómo detectaba todas las lesiones que existen en la mama. ¿Sí? Aquí hay una, aquí hay otra, esta más grande, y las adyacentes. Sin embargo, la sensibilidad tan grande también hace que, bueno, en este caso, la especificidad es muy baja. ¿Sí? Entonces, pues tiene una lesión o tiene varias lesiones, pero no sé si son nódulos, calcificaciones, ¿sí?, quistes. Entonces, por eso necesita hacer otro tipo de estudio. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? Doctor, ¿puede repetir cómo se veían los tejidos de sostén, por En favor? forma de C invertida se llama. Ujú. Deja ver uno donde se vean un poquito más claros, ¿eh? Bueno, el tejido de sostén es este radiopaco en forma de C. Tiene formas de C invertida, se le llama. Ah, ok. Gracias.
Doctor, bueno, es que me quedaron dudas de los tipos de patrones de A, B, C y D. Ajá, ¿qué pasó? O sea, mencionó que había como unos porcentajes, ¿no? De que 75. ¿Los podría repetir, por favor? Es muy sencillo, acuérdate. 25, 50, 75. 0 a 25 es uno, 25 a 50 es otro, 50 a 75 es el otro y 75 a 100 es el otro. ¿No Ok, se te olvida? gracias. No, gracias. Ujú. Y así como van A, B y C. A, B, C, D. Sustitución de, más bien tejido glandular de 0 a 25, A. De 25 a 50, B. De 50 a 75, C. 75 a más, D. Eh, en el embarazo, en etapas iniciales, es decir, cuando acaba de ocurrir la fecundación, hay alguna alteración y empieza a haber degeneración de la mola, se llama. Y se empieza, de hecho, a veces está el embrión, ¿sí? Pero lo que es la decidua, es decir, empieza a malignizarse, ¿sí? O sea, lo que va a ser la placenta posteriormente, ¿sí? Ya se empieza a malignizar y entonces se le llama lo que se llama, o se le conoce mola hidatidiforme. Estos son varios ejemplos. El diagnóstico más preciso obviamente es por ultrasonido, ¿sí? Y la mayoría de las ocasiones vamos a observar solo aumento del tejido eh, endometrial, ¿sí? Y vamos a observar algunas imágenes redondeadas, anecoicas, bien delimitadas, ¿sí? Se llama mola hidatidiforme por la forma de los hidátides. Y a mí no me tocó, pero sí me tocó que me contaran. Me tocó un compañero. ¿Ves? Dice que le tocó cómo expulsaba una paciente parte de la mola. Dice que era como si fueran pedacitos de, bueno, no como si fueran pedacitos, sino si era como si fueran pedacitos, uvas, obviamente chiquitas, pero dice, parecían uvas, ¿sí? Entonces, acuérdense, son redondas, bien delimitadas, ¿sí? Este es otro ejemplo, ¿sí? Las imágenes anecoicas, redondeadas, bien delimitadas, ¿sí? El problema con la mole diatidiforme es que puede haber infiltración al tejido adyacente, es decir, al miometrio, ¿sí? Y cuando empieza a haber infiltración al miometrio, bueno, ya puede haber metástasis tempranas y pues obviamente ya se comporta como un tumor maligno. Por eso muchas veces lo que hace el médico, el ginecólogo, es darle medicamento y esperar o tratar de que lo expulse lo más posible o que lo expulse en su totalidad, que la mayoría de las ocasiones sucede así. Sin embargo, cuando ya tiene la paciente un antecedente de que tuvo mole hidatidiforme, ya debe ser un control de por vida. Este es otro ejemplo más florido, ¿sí? Las imágenes anecoicas, redondeadas, bien delimitadas, ¿sí? Y que ocupan toda la cavidad uterina. Entonces, esta se presenta en embarazo en las primeras semanas. Doctor, tengo una pregunta. ¿Por qué si son anecoicas no tiene el reforzamiento posterior, las bolitas? A veces por la posición y por el tejido que hay atrás de ellas, ¿sí? Y porque el tejido, a pesar de que es anecoico, es decir, líquido, no es totalmente agua, sino tiene tejido
sólido en su interior. Esto es lo que nos limita o lo que hace que no haya reforzamiento posterior. Que no se Ah, vea ok. blanco. Unas sí se Gracias. ven blancas, pero otras no presentan por la cantidad, por el tipo de tejido que tienen en su interior. Ok. Eh, en pacientes con ya añosos, en pacientes que han hecho ejercicios, no, trabajos que necesitan esfuerzo físico eh, o algunos que tienen algunas enfermedades degenerativas, en desnutridos. Bueno, en estos pacientes a veces empieza a haber degeneración de los cuerpos vertebrales. El cuerpo vertebral va a empezar a formar este hueso, reacción perióstica. Esta reacción perióstica va a estar en los bordes articulares de los cuerpos articulares, ¿sí? En los bordes articulares, ¿sí? Y estos van a presentar, se llaman osteofitos. Por la localización de la columna, se llaman, bueno, se le llaman picos del oro, o se lo conocen como los picos del oro. Y estos tienden a, bueno, o empiezan a crecer en forma paralela al cuerpo vertebral. Debido a la presencia de los músculos, estos se tienden a doblar. Entonces se tienden a fusionar unos hacia arriba y otros hacia abajo. ¿Sí? Y a veces tienden a ser puentes. Cuando esta fusión está en el transcurso, es decir, el paciente tiene o hay espacio y de repente topan estos extremos, este pedazo, estas excrescencias óseas, ¿sí? Empieza a haber dolor. Una vez que han estado en contacto y se eh, unen, el dolor cede, sin embargo, queda una deformidad ósea. Y se va a llamar, en columna se va a llamar espondiloartrosis. ¿Sí? Y la espondiloartrosis quiere ser degeneración de la columna torácica, lumbar, cervical, según donde encuentre uno la alteración. El problema con estos osteofitos es que pueden causar obstrucción a nivel del canal medular. El canal, cuando está en las partes distales, desde el D2 hacia abajo, pues ya no me está causando compresión medular, pero sí me causa compresión sobre la médula, perdón, sobre las raíces nerviosas, ¿sí? Y entonces va a haber una radiculopatía secundaria a la presencia de osteofitos, ¿sí? Y cuando se hace una mielografía, esta es una mielografía, se inyecta medio de contraste en el espacio subaracnoideo. Y vamos a obtener de una imagen que debe ser totalmente radiopaca a un defecto de llenado a cierto nivel. Si se fijan en esta parte y en esta parte es un cuerpo vertebral, esta es la parte superior y esta es la parte inferior del cuerpo vertebral inferior, ¿sí? A ese nivel hay un defecto de llenado. En una proyección oblicua, ¿sí? Observamos más evidente el defecto de llenado. Si esto es por una compresión extrínseca, ¿sí?
secundaria generalmente por un osteofito a ese nivel. Y para ese tipo de lesiones también vamos a contar con otros apoyos diagnósticos, entre ellos la resonancia magnética nuclear. La resonancia magnética nos va a ayudar mucho para saber o ver este tipo de lesiones, ¿sí? Ver qué raíz o qué raíz está afectando y qué parte del cuerpo vertebral es la que me está causando la afectación. ¿Sí? Aparte, vamos a valorar secundariamente el espacio intersomático, los discos intervertebrales, ¿sí? Y lo que son las apófisis, ¿sí? Y vértices del lado izquierdo. Esta es una secuencia T2, ¿sí? El líquido es negro, ¿sí? Y vemos un defecto de llenado, una hiperintensidad, ¿sí? Donde observamos este efecto, esta estenosis secundaria a un proceso externo. Entonces, para cerebro y para columna vertebral, para sistema nervioso central, los estudios de elecciones de la tomografía y la resonancia magnética. Va a depender cuál es mejor, la resonancia o la tomografía, depende de lo que estén buscando. Si estoy buscando, como les había mencionado la vez anterior, cisticercos, bueno, si estoy buscando cisticercos muertos, es decir, calcificados, pues la mayor utilidad me la va a dar la tomografía computada. En cambio, si estoy buscando cisticercos en fase quística, la mayor utilidad me la va a dar la resonancia magnética. Y en varias ocasiones, por resonancia magnética, las clasificaciones pasan desapercibidas por la sensibilidad que tiene, que es de 0, y por tomografía se van a observar todas por la sensibilidad que tiene de 100. En cambio, en la fase quística, la tomografía tiene una sensibilidad baja, pero se puede utilizar. Y en cambio, la resonancia magnética tiene una sensibilidad mayor al 90%. Este es otro ejemplo, es una columna lumbar. ¿Qué va a hacer en la columna? Bueno, la columna lumbar debe tener siempre una escoliosis. En este caso, llamamos una rectificación lumbar. Muchas veces es por alteración, por dolor, por traumatismos, por desgaste, que me causa lesión en la columna y esta lesión hace que se contraigan los músculos y se rectifica la columna. Vamos a ver la presencia de los osteofitos. Y si se observan en el espacio, este es S1, entonces este es L5, 4, 3. Entre L3, L4, L4, L5, L5, S1, se observan unas imágenes radiolúcidas, centrales, bien delimitadas, ¿sí? De densidad aire. Esas corresponde a degeneración discal, ¿sí? La siguiente patología que me puede afectar a la columna lumbar, bueno, de hecho a toda la columna, es la calcificación de los tejidos paravertebrales. Y va a dar una imagen que se llama vértebras en bambú. Por eso está esta imagen aquí. Son el bambú, ¿sí? Y lo refieren los espacios intervertebrales con la unión de cada segmento del bambú, ¿sí? Esta parte cercente, esto que sale, corresponde a esta parte del bambú. Y esta se llama vértebras en bambú, que corresponde a una espondilitis anquilosante.
Entonces, siempre que vean una vértebra de este tipo, el diagnóstico o la primera opción diagnóstica es una espondilitis anquilosante. Y no duden que no se van a equivocar. Bueno, son otros ejemplos donde se calcifican no solo los ligamentos laterales, sino también los anteriores y los posteriores. Y aquí vemos una normal, una columna lumbar. Vean los cuerpos vertebrales, muy simétricos, delimitados con los dos pedículos vertebrales, ¿sí? Sus apófisis espinosas, los arcos costales, ¿sí? Y se observa o no se observa más que el cuerpo vertebral. Los tejidos paravertebrales no se observan. En cambio, cuando hay una espondilitis anquilosante, que hay calcificación de los tejidos paravertebrales, entonces estos cuerpos vertebrales que se veían muy bien pierden su definición y empieza a haber imágenes radiopacas como en vidrio deslustrado, mal delimitadas y que se aumentan de tamaño a nivel de las uniones de los cuerpos vertebrales. Es decir, cuando es T12 a L1, L1 a L2, L2 a L3, L3 a L4, L4 a L5. ¿Sí? Recuerden que se afecta a toda la columna torácica, toda la columna vertebral. ¿Sí? Y esto es lo que llamamos vértebras en bambú o en caña de bambú. Otro ejemplo. Este es un acercamiento. Les mencionaba que no solo calcificaban los laterales, sino también los anteriores y posteriores. Si es una posición lateral, donde observamos la calcificación también de los ligamentos anteriores. Este es otro ejemplo. Cuando se hacen los ultrasonidos en útero, es decir, cuando tiene pocos meses de embarazo la paciente, hay que revisar la columna lumbar. Bueno, toda la columna vertebral. Y hay que buscar la presencia de los pedículos vertebrales. Ya les había mencionado que los pedículos obviamente son dos pedículos, uno para cada cuerpo vertebral. Y esos pedículos deben de observarse desde la parte cervical hasta la parte lumbar. Uno no pierde mucho tiempo en ver que corresponda a cada uno de los pedículos a que haya dos para cada cuerpo vertebral, ¿sí? Cuando están haciendo el ultrasonido in útero, ¿sí? Ese es relativamente rápido. O, bueno, cuando tiene un poquito más de experiencia, no batalla uno tanto, ¿sí? Pero el hecho de detectar en fase o en ese tiempo la presencia de hemivértebras, que es esta, nada más hay una vértebra. Por lo tanto, si se le hubiera hecho un ultrasonido, hubiéramos encontrado los pedículos vertebrales, había dos, y de repente nos hubiera sobrado un cuerpo, un pedículo, ¿sí? Y eso nos hablaba de una hemivértebra. Esta paciente tiene dos hemivértebras, una a nivel de L2 y otra a nivel de L5. ¿Sí? Una de un lado, otra de otro lado. ¿Sí? Ese es uno. Y la otra es, bueno, el hecho de que haya hemivértebras me causa deformidad de la columna vertebral. Y en este caso, por ejemplo, ven el cuerpo vertebral tiene como un pico en la parte inferior
Este cuerpo vertebral está sano. Lo que pasa es que está tratando de ocupar el espacio que falta, porque la parte afectada es L2, donde no se desarrolló el lado izquierdo, sino solo el lado derecho. En esto observamos el mismo problema. El cuerpo vertebral es de forma triangular en la parte inferior y el inferior está hacia la superior, llenando el espacio que falta a ese nivel. La otra son las alteraciones en la morfología de la columna vertebral. Es decir, si hay escoliosis para un lado y qué tanta escoliosis hay. Los traumatólogos les gusta enseñar o que vean cómo se miden las radiografías. Obviamente, pues, están cobrando, tienen su paciente enfrente, pues quieren ver cómo se hacen las mediciones, ¿sí? Para ver cuál es el tratamiento ideal. En este caso, en México prácticamente ya no lo he visto en ningún lado más que en pediatría, en el Instituto Nacional de Pediatría, y eso en ciertos casos se les ponía un protector de gónadas. Para radiar o proteger un poquito más la región. ¿Sí? Pero en todos los hospitales, y de hecho en donde yo estuve haciendo la residencia, pues no se utilizaba este tipo de protección. También en el desarrollo, cuando están de niños, en los pocos meses, se empieza a aparecer lo que es la cabeza femoral. ¿Sí? Esta es la cabeza femoral, el núcleo de crecimiento, el acetábulo. La aparición de esta cabeza femoral hace que, sí, hace que haya formación del acetábulo a nivel del ilíaco. ¿Sí? Si no hay cabeza femoral, no se desarrolla el acetábulo, por lo tanto la articulación de la cadera queda deforme. ¿Sí? Esa es para la luxación congénita de cadera. En cambio, hay otra que se llama enfermedad de Le-Calvé-Pertes, donde la cabeza femoral se desarrolló relativamente en forma normal. Sin embargo, por alguna causa se empezó a necrosar y obviamente al necrosar se empieza a ver destrucción de la misma y el paciente va a empezar con dolor a nivel de la cadera del lado afectado, ¿sí? Y va a haber empezar claudicación y si no se detiene o no se detecta el problema a tiempo, empieza a haber una deformidad hacia el paciente. Este es otro ejemplo, ¿sí? Donde en este caso es bilateral y es una luxación congénita de cadera. Vean donde el acetábulo no está formado en forma adecuada, ¿sí? Y la cabeza femoral es como que no se desarrollaron. Está más desarrollado, un poquito más desarrollado el lado derecho que el lado izquierdo. Otras de las se llaman necrosis avasculares, que son en niños. La otra, relativamente frecuente, se llama enfermedad de Osgood-Leiter. Es a nivel de la tuberosidad anterior de la tibia. Y el síntoma característico, el principal, es la presencia de dolor. Cuando se toma una radiografía, se observa lesión o destrucción del hueso a nivel de la apófisis tibial anterior. ¿Sí? Este es otro ejemplo donde vemos destrucción de la apófisis de la tibial. Apófisis tibial, perdón. En pacientes con antecedentes de tuberculosis o en contacto, que estuvieron en contacto con pacientes con tuberculosis,
pueden llegar a formar granulomas. Estos granulomas se llaman nódulos de Gón. Pueden ser más grandes, más pequeños, unos son calcificados, si ya son más avanzados, o aún sin calcificar. ¿Sí? Y donde observamos la presencia de un nódulo solitario, pulmonar solitario, ¿sí? En región pariliar de la de hemitórax izquierdo. Este es otro ejemplo, ¿sí? Un nódulo, pero este es el posterior estaba en región pariliar, este está a nivel de región basal. Los granulomas generalmente los vamos a encontrar a nivel apical, porque acuérdense que la tuberculosis, el sitio que tiene mayor cantidad de presión aérea, presión de oxígeno, es a nivel apical. Por lo tanto, al ser una bacteria aerobia, pues va a buscar donde hay más aire, por lo que se va a esa región. Esto es otro ejemplo de un granuloma o un nódulo pulmonar solitario. Los nódulos no siempre son de tipo maligno. Algunos sí son de tipo maligno, otros no. Si se ve uno presencia de un nódulo pulmonar, hay que estudiarlo para descartar malignidad. Les había mencionado desde antes la presencia de cisticercos. Bueno, la sensibilidad de la tomografía computada es de 100%, es decir, paciente que tenga alguna calcificación cerebral, se le hace tomografía computada y se va a observar una sensibilidad de especificidad para calcificaciones del 100. La resonancia magnética tiene una sensibilidad de 0. Bueno, esta es una tomografía, son dos cortes tomográficos, porque es una tomografía, pero este tiene hidrocefalia, ¿sí? Entonces hay que buscar alguna alteración que me esté causando, eh, la hidrocefalia. ¿Por qué sé que es una tomografía en una resonancia magnética? Es que se parece. No, acuérdense, cuando vea un hueso, es tomografía computada. Si no ven el hueso, es resonancia magnética. Y el no ver el hueso es relativo. Se ve, a ver si tengo alguna imagen, ahorita se las enseño. Bueno, y este es son ejemplos. Bueno, este tiene una hidrocefalia. Este paciente tiene múltiples imágenes hiperdensas, redondeadas, bien delimitadas, de localización múltiple o lo que dicen localización geográfica, es decir, en todo el cerebro. Que corresponde a la presencia de calcificaciones. Y estos van a ser secundarios a neurocisticercos. Esta es otra tomografía donde tiene otro paciente, donde tiene menor cantidad de cisticercos calcificados. ¿Qué estudio es? ¿Alguien me sabe decir? Bueno, señalado con una flecha blanca, es una teleradiografía de tórax. Está
la tráquea retraída hacia el lado izquierdo. Entonces, acuérdense, y el corazón, el lado del perfil derecho que se debería observar en esta parte, no lo observamos. Esto es debido a una telectasia, ¿sí? Hay retracción de estructuras. Acuérdense que el derrame desplaza y la telectasia retrae estructuras. Por lo tanto, si vemos retracción de estructuras, hablamos de una telectasia a ese nivel. Esta es otra teleradiografía de tórax, donde observamos el minitórax derecho. La mitad del pulmón, se ve el pulmón con trama vascular. La otra parte, la parte distal, no se observa trama vascular. Y si nos fijamos, hay una imagen radioopaca que se extiende en la parte apical hasta la región basal. De un lado está totalmente radiolúcido y del otro lado hay presencia de broncograma, perdón, este, ahí se me fue. Hay presencia de trama vascular. ¿Sí? Entonces, el hecho de que haya trama vascular nos habla de que de este lado hay tejido relativamente, por lo menos aireado, no sano, pero sí por lo menos con aire. Y del otro lado observamos un neumotórax. En algunos casos vamos a ver un tórax con imágenes como en vidrio espulido, todo heterogéneo, irregular, mal delimitado, algunas con tendencia a la confluorescencia. ¿Sí? Eso a veces corresponde a la presencia de una neumonía de focos múltiples en fase inicial. Esta es una atelectasia, forma triangular con vértice hacia el ilio. Otro neumotórax. La parte distal, en cambio, en la parte media, vean cómo está el pulmón aquí y hay trama vascular en esa parte. Desde el nacimiento, el paciente nace con problemas a nivel de aorta. La aorta no está con el calibre que debe tener, está estenosada. Pero esta estenosis es progresiva, no es inmediata. Si fuera inmediata, se muere el paciente. Si no son estenosis progresivas. Esta estenosis progresiva permite que haya flujo colateral. Es decir, las arterias colaterales les da tiempo a que se dilaten y suplan el flujo a partir de la lesión o del sitio de lesión. Si se hay una estenosis, por ejemplo, abajo de las renales, pero esta estenosis lenta, progresiva, entonces empieza a haber arterias colaterales para irrigar las extremidades inferiores. Y una de ellas una de las ramas colaterales, va a ser las intercostales. Entonces, cuando hay una coartación de la aorta, como les dije, es algo crónico, entonces va a dar tiempo a la formación de colaterales, de arterias colaterales, y estas a nivel de la
costilla en la parte inferior van a formar una muesca, perdón. Le llaman estrés invertido, ¿sí? O E invertido. Esa corresponde a el crecimiento de la arteria intercostal y la pulsación que hace o el golpeteo que causa sobre el arco costal hace que haya muescas, ¿sí? Hay erosión y esta erosión presenta forma de muescas, ¿sí? Es el signo de Ressler. Otro ejemplo, donde aquí es más severo el neumotórax. Vean cómo está colapsado el pulmón derecho y hay una gran cantidad de tejido libre en el espacio pleural. En ocasiones hay imágenes radiopacas, perdón, hiperdensas, pues una tomografía, ¿sí? Milimétricas, bien delimitadas, múltiples, o más bien generalizadas, pero están en todo el parénquima, ¿sí? Estas generalmente corresponden a lesiones eh, tumorales y de ellas son, por ejemplo, el cáncer de tiroides es uno de los que causan este tipo de lesiones, o bien hay que descartar una lesión tuberculosa por la tuberculosis miliar. En el diafragma, obviamente, tenemos problemas cuando nos estamos formando. Es muy complejo la formación de eh, un ser humano. Por lo tanto, va a haber siempre errores. Aparentemente, por ejemplo, nosotros empieza uno a buscarse cosas. Le falta a uno una parte, tiene una uña más chica, tiene una uña más grande, tiene un dedo más grande, más chico, ¿sí? Las uñas están más pequeñas, están más grandes, en fin. El pelo lo tiene de una forma, las huellas las tienen de una forma, de otra forma. Eso es por la complejidad del desarrollo que tenemos como humanos. Pero este desarrollo complejo también va a causar alteraciones. La mayoría de las alteraciones, gracias a Dios, no son visibles y se va a morir uno y nunca supo que las tuvo, porque no son, o no afectan con la vida, eh, con la vida uno, sino uno puede desarrollarse sin problemas de todo tipo y no hay de hecho muchas de las malformaciones que uno puede tener no se observan. Cuando estas malformaciones son de mayor tamaño y están localizadas en algunas áreas específicas, entonces sí nos puede dar sintomatología, ¿sí? Una de ellas son las hernias diafragmáticas. Va a haber dos tipos de hernias. Unas se llaman hernias de Morgagni, que van a ser las anteriores, y las otras se llaman hernias de Boutalek. Estas son posteriores. ¿En qué consisten las hernias? Esta, como su nombre le dice, hernia es el paso de un lado hacia otro. Es difícil que el pulmón se hernie hacia el abdomen, sino es más fácil que las asas o el tejido abdominal se vaya hacia la cavidad torácica. Por lo tanto, de ellas, lo que tenemos más lábil, más
flexible son los intestinos. Por lo tanto, cuando hay a veces hernias de este tipo, de estos dos tipos, pues de Alejo de Morgani, lo que va a emigrar va a ser primero los intestinos. Y cuando tomamos una radiografía, vamos a observar paso de haces intestinos hacia la cavidad torácica. La más frecuente es la hernia de Burzalek, ¿sí? Donde hay paso del medio de asas hacia cavidad torácica. Esta nos va a ayudar mucho a la proyección lateral para saber si la hernia es posterior o es anterior. Si vemos una anterior, pues es una de Morgani, si vemos posterior es de Burzalek, ¿sí? Y la otra es, generalmente son más laterales las de Burzalek. Las de Morgani son más centrales. Es una proyección antero-posterior. También si la vemos hacia la periferia, pues la primera opción es hernia Burzalek. Y si lo vemos más hacia nivel central, pues la primera opción es una hernia de Morgani. Cuando hay algunos infartos pulmonares, no en todos los casos, en ciertos casos, vamos a tomar una radiografía y vamos a observar una imagen que se llama la joroba de Hampton. La joroba de Hampton se va a presentar cuando hay un infarto pulmonar y este se va a presentar a nivel apical. Ahí les dejo las características, ¿sí? Eso da en cuenta como si fuera una imagen, una atelectasia, ¿sí? Pero va a tener esa imagen. Y por eso se le llama joroba de Hampton. Y se presenta o se observa cuando hay infarto pulmonar. Ya casi terminamos. Bueno, de las alteraciones en los ovarios, va a haber varias de las alteraciones, va a ser presencia de quistes. Puede ser múltiple, único o múltiples. Cuando son múltiples, muchas veces se habla de ovario poliquístico, ¿sí? Estos quistes, estas imágenes anecoicas, van a ser generalmente periféricas y solo tienen pocos milímetros de diámetro. Y estas van a estar independientes del ciclo hormonal, ¿sí? Porque acuérdense que dependiendo del ciclo hormonal hay la maduración de los folículos. Este folículo maduran varios, entonces cuando hacemos el ultrasonido, en ese momento podemos observar imágenes quísticas que corresponden a la presencia de folículos. Se espera unos días, se vuelve a hacer el estudio y la presencia de los folículos o quistes que habíamos detectado, pues en realidad desaparecen. Pero cuando son independientes del ciclo menstrual, pues entonces ya hablamos de un ovario poliquístico. Aparte de datos clínicos secundarios que tiene la paciente, hirsutismo, eh, la voz, el acné, en fin. Y el otro es cuando es el ovario, el quiste único. Muchas veces llega la paciente muy asustada porque tiene un quiste de 3 centímetros y la quieren operar. Generalmente, para hablar de operaciones, cuando los quistes son mayores a 7 centímetros. Cuando son menores, generalmente les dan tratamiento. Dependiendo si involucionan o no, ya se ve si se le realiza una intervención quirúrgica o no, ¿sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, doctor.
Entonces al rato les mando pues ya terminamos, es todo el repaso. Al rato les mando las calificaciones a sus correos. Doctor, ¿y esas calificaciones es sobre nuestro 70% de su parte o nada más de los exámenes? Va a ser sobre el 70%. Ah, ok. Gracias, doctor. Esa, sí. Les voy a mandar las calificaciones, pero la oficial la tengo que bajar en las calificaciones. Eh, perdón, ya con el nombre y todo, y ya le tengo que dar el porcentaje a cada examen. Pero pues más o menos dense una idea de cuánto sacaron en el examen y más o menos cuánto es el porcentaje. No sé si me Ok, expliqué o doctor. te reborujé. No, sí, entonces ya después nos manda la lista final con el porcentaje del 70. Necesito ir a la escuela porque, bueno, más bien, sí, necesito también que me mandes lo de eh, la relación de los correos con los nombres. Sí, ya, los que falten de poner ahorita les recuerdo que lo pongan, doctor. Ah, bueno, ándale pues. Ahí te encargo, por favor. Ahí les encargo. Y ya yo les digo, ya bueno, todavía hay unos días para lo del examen. Entonces ya vemos ahí, va a ser sobre 70 y el otro, pues lo pone la escuela, Doctor, preguntan entonces el examen, ¿cada examen va a valer 35%? aproximadamente. Ok. Bueno, entonces, pues les mando los exámenes al rato y las calificaciones y pues ahí nos vemos después. ¿Sí? Bueno, doctor, Gracias, gracias. doctor. A ustedes, Y gracias. gracias, doctor. Estén bien.